Yo sé que, y quiero pedirle la excusa al doctor Mariano Montenegro, su jefe de gabinete, los asesores directos, al director del ISP, su abogada, porque se dilató la hora, porque hubo sala de por medio, estos temas regionales bastante importantes. Nosotros hemos querido, yo primero quiero pedirles que podamos comprometer vuestra presencia en la próxima reunión también, desde el primer punto de tabla, porque en esta oportunidad no vamos a alcanzar a poder enteramente escucharlos a ambos, porque la mandataria se va a dirigir al país a las 8:50, estamos obligados, corresponde, como un poder del Estado, a escuchar a la mandataria. Va a haber anuncios importantes sobre la Constitución de la República y sus cambios, así que esta sesión duraría hasta las 8:45 aproximadamente. Pero queremos dejar comprometido para la próxima sesión, en primer punto de tabla, a las 17:30, la continuación de la exposición de ambos que vamos a escuchar hoy día. Y quisiera pedirle al doctor Mariano Montenegro, en primer lugar, que él pudiera darnos a conocer su punto de vista, su opinión. Él sabe que hemos venido tramitando un proyecto de ley como moción parlamentaria refundida. Hemos tenido diversas conversaciones con el Ejecutivo. Estamos a la espera de las indicaciones del Ejecutivo sobre el proyecto de ley de cannabis, pero naturalmente nos parece fundamental escuchar el punto de vista del director de Senda sobre estas materias, cuál es la aproximación que hace el Ejecutivo, y sobre esa base dialogar y poder generar un ambiente de convergencia sobre los puntos que a todos nos preocupan. Así que, sin más, le ofrezco la palabra al doctor Mariano Montenegro, director del Senda. Muchas gracias, buenas noches. Estamos entregando un librito que fue realizado por la doctora Morales el año pasado, que fue los diálogos ciudadanos, de alguna manera, que es lo que muestra, se hizo en las 15 regiones, para preguntarle a las personas, las organizaciones civiles, qué opinan de la temática. Y creo que es muy interesante esta región por región, y hay una síntesis final que es un intento de participación importante que nos permite de alguna manera tener la opinión de la sociedad civil organizada en esta temática. Bueno, muchas gracias por la invitación, y claramente es muy importante para nosotros compartir con el legislativo esta mirada. Lo primero es plantear que Senda es un servicio muy joven todavía, ¿no es cierto? Es la continuación del CONACE, pero es una diferencia muy importante con el CONACE. El Senda tiene solo 4 años, recién cumplidos. Yo llevo 4 meses y medio también en el cargo. También lo quiero dejar presente porque creo que eso también es importante para el nivel de análisis. La diferencia entre CONACE y Senda es que la misión del Senda es un servicio nacional para la prevención y la rehabilitación de drogas y alcohol. Es decir, estamos concentrados en el consumo no consumo. Esa es nuestra misión, que era muy distinta a la que tenía el CONACE, donde tenía también el componente de reducción de la oferta. Y creo que eso es muy importante porque desde ahí donde podemos hablar, es desde el consumo no consumo. Ahora, nosotros estamos, claramente el que se está encargando en este momento de la reducción de la oferta es el Ministerio del Interior, de la Subsecretaría del Interior, ¿no es cierto?, junto a las policías y los órganos persecutores, el Ministerio Público principalmente. Entonces, nosotros claramente estamos a cargo de una política de reducir la demanda, reducir la cantidad de consumidores, a través de, evidentemente, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación y la integración social. Esas son nuestra carta de navegación fundamental del servicio. En drogas y en alcohol, también quiero incorporar que eso no pasaba con CONACE. CONACE estaba dedicado solo al tema de drogas ilícitas. Hace 4 años el servicio se hace cargo también del alcohol, situación que hasta antes de aquello estaba solo en manos del Ministerio de Salud. Ahora, nosotros actualmente, en términos muy concisos, por el tiempo también, quiero decir que estamos tratando a 30.000 personas en este momento, que están con registros dentro de los registros nacionales, de los cuales tenemos 10.000 adolescentes y 20.000 adultos. Eso es aproximado lo que estamos tratando en este momento. En adicción de drogas y alcohol, 30.000. Ese es nuestro registro que se llama SISTRA y que estamos cubriendo a toda esta población, que es una cantidad
importante, es alta para la región, es muy alta, este es un servicio que está cubriendo mucho, pero absolutamente insuficiente todavía para la problemática, eso también hay que decirlo con mucha honestidad. De los 30.000 que tenemos atendidos, 10.000 son personas que están delinquiendo. También es importante mencionar esto porque estamos influyendo en el tema del delito, en el tema de la rehabilitación, porque tenemos personas que estamos trabajando tanto en la ley de responsabilidad penal adolescente, estamos tratando y rehabilitando a adolescentes infractores, estamos tratando en 14 cárceles tradicionales, estamos en la libertad vigilada, también de los condenados adultos, y estamos en los TTD, los Tribunales de Tratamiento de Droga, que son los imputados. Por lo tanto, el total de los 30.000, 10.000 pertenecen a población que delinque. Cosa que es bien importante porque es una contribución importante para reducir la reincidencia en el delito, ya que la temática de las drogas y el alcohol aumenta la reincidencia en el delito. En prevención estamos trabajando con 1.182 colegios, en prevención universal, que significa poner los programas principalmente para prevenir a la población general, es decir, a los estudiantes de población general, pero también tenemos, por mandato y por compromiso del programa de gobierno, en 450 escuelas y liceos que son de alta vulnerabilidad social, donde tenemos también la prevención selectiva e indicada, que se llama, que es la prevención muy especializada en poblaciones muy vulnerables que están a puertas de consumir con alto riesgo o claramente ya están consumiendo. Tenemos 500 centros de tratamiento en convenio y estamos en los 29 servicios de salud conveniados con los servicios de salud pública. Trabajamos estupendamente bien con el Ministerio de Salud, tanto con la Subsecretaría de Salud Pública como la Subsecretaría de Redes, y con la atención primaria en la Subsecretaría de Redes, tanto la atención primaria como la atención secundaria. Tenemos también en integración social un avance interesante que significa que no es posible mantener a las personas en buenas condiciones por un tratamiento si no se sostienen los cambios en la integración social, porque la gente que tiene el problema de las adicciones en general se excluye, está muy excluida, la excluyen, se excluye, pero empieza a no funcionar. Al tratarlo y rehabilitarlo, nosotros lo tratamos clínicamente, salen de este tema, estas 30.000 personas, pero estamos también tratando de sostener con la integración social, y eso lo hacemos a través de meternos en el tratamiento y la rehabilitación con una mirada de integración social, pero adicionalmente a eso tenemos en 5 regiones las oficinas de orientación sociolaboral, que significa capacitarlos en competencias laborales, colocación laboral, y también tenemos viviendas de apoyo a la integración social, porque uno de los problemas importantes con la población que tiene problemas de droga o alcohol, que tienen problemas de vivienda. Son lugares, tienen dificultad en los lugares donde viven. Por lo tanto, estamos ofreciéndole también un servicio de viviendas de apoyo a la integración social. Bueno, esa es una de las cosas importantes para contextualizar qué es lo que es la diferencia entre el servicio Senda que lo que era el CONASE. Por eso nosotros hablamos fuertemente de la temática del consumo. Ahora, la situación actual del consumo en Chile es una situación compleja. Estamos con un contexto bastante adverso. Chile es uno de los países, tenemos estudios seriados muy buenos desde los años, del principio de los 90, tenemos estudios de hogares y tenemos estudios de escolares seriados, pero en distintos años, ¿no es cierto? Los pares los tenemos con hogares y los impares con escolares. Los escolares los evaluamos entre octavo y cuarto medio, en colegios subvencionados, colegios particular pagados y colegios públicos, principalmente municipalizados. Chile es uno de los que podemos comparar con estudios parecidos, es uno de los países con más alto consumo en la región. Claramente tenemos consumos altísimos de marihuana, de tabaco, de alcohol y de cocaína. Esos son realidades que nos acongojan, donde principalmente tenemos el tema del consumo de marihuana en escolares es muy preocupante. Nosotros pasamos de una década de tener un consumo entre el 2001 y el 2009, más o menos 14% era la prevalencia en ese periodo, durante una década. Y del 2009 al 2013 se duplicó a 30,6%. En escolares, entre octavo y cuarto medio. Eso es las cifras más altas que hemos tenido, que tenemos en general en América Latina, y una de las más altas del mundo, de países que podemos comparar los estudios. Eso también siempre hay que decirlo, porque no todos los países estudian de la misma manera que lo estudiamos nosotros.
pero se duplicó en 4 años. Eso en cualquier situación de salud podría ser una alarma sanitaria. Ahora, ¿cuáles han sido las razones para que eso haya ocurrido? Las razones que planteamos nosotros al analizar es lo siguiente. Primero, hubo un gran desmantelamiento en el periodo del 2010 al 2013 de los previenes. Los previenes son equipos de profesionales que están incorporados en las comunas, donde se despidió una cantidad muy considerable de funcionarios, acusando claramente que eran operadores políticos de la concertación. Esa fue fuertemente una de las razones, y la cual yo doy fe que no es así. Yo estuve a cargo de tratamiento en el periodo del 2000 al 2010 y francamente eran profesionales muy capacitados para ver cómo se hacían las políticas públicas a nivel local. Los previenes eran dependientes del TEC. Dependiente de Senda, pero transferido por convenio a los municipios, ¿ya? Entonces ahí tuvimos una baja muy considerable. Perdimos brazos, perdimos ojos, perdimos mano de obra de personas que estaban preocupadas de la temática. Otra cosa importante que pasó en ese periodo es que faltó un relato informativo fidedigno, de alta calidad, y un relato preventivo desde la autoridad. Muy escaso por decir casi ausente, pero muy escaso. Y también ese periodo se consideró que todo lo que había hecho el periodo anterior, los gobiernos previos, en educación había que evaluarlos. Por lo tanto, se retiraron todos los programas educativos de prevención para evaluarlo, y estuvieron 3 años fuera del radar de la educación. Solo el último año, el año 2013, se empezaron a incorporar algunos programas tímidamente. Todo eso nos generó una subida de 14,8 a 30,4 en 4 años. Eso realmente es dramático porque son nuestros adolescentes, son escolarizados. Ahora, al decir 30%, 30,6, yo también quiero decirle, señores diputados, señoras diputadas, que el 70% no consume, por lo menos esta sustancia, que también es muy importante. La mayoría del país no consume. Es una gran mayoría, pero tenemos una minoría que ha ido creciendo y que nos preocupa. Nos preocupa principalmente porque son adolescentes y porque son vulnerables sociales. Nosotros, cuando vemos los estudios, ¿dónde se concentra el consumo? Principalmente en los sectores más postergados y en adolescencia y primera juventud. Es decir, entre 12 y 18 años, entre 19 y 25 años. Ahí se concentra el gran consumo, y donde se concentra el consumo problemático es en alta vulnerabilidad social, que casi duplica a las clases medias y las clases altas, el consumo problemático. En términos generales, para que nos manejemos con algunas cifras, tenemos más o menos 2.200.000 personas consumiendo alcohol en forma riesgosa. Tenemos 2.200.000 personas consumiendo tabaco diario. Tenemos 250.000 consumidores problemáticos de marihuana, tenemos 48.000 consumidores problemáticos de cocaína y 31.000 consumidores problemáticos de pasta base. Esas son las dimensiones que tenemos de consumo problemático. Cuando hablamos de consumo problemático son las personas que están afectadas, que no son recreacionales, sino que están no funcionando en forma parcial o total frente al consumo. Es decir, personas que podríamos rescatarla profundamente, y la mayoría de ellos jóvenes, adolescentes jóvenes y vulnerables sociales. Ahora, las indicaciones, que no me voy a referir en forma específica porque eso tiene responsabilidad ministerial, que va a estar el ministro planteándola, se marcan en el programa de gobierno. Claramente nosotros no nos hemos salido a un ápice de lo que el programa de gobierno nos exige, porque de hecho el director, yo llegué a cumplir con ese programa. Ahora, ¿cuál es lo que nosotros tenemos, la fundamental de este programa? Nosotros queremos claramente proteger la salud de la población. Ese es uno de los objetivos fundamentales. Además de eso, es una ecuación importante, una ecuación difícil, pero una ecuación que yo creo que como país somos capaces de llevarla a cabo. Primero, proteger la salud de nuestra gente, principalmente niños, adolescentes y vulnerables sociales. Segundo, lograr diferenciar lo que más podamos, de verdad, con la mayor precisión posible, el consumo del microtráfico, que generalmente es la delgada línea roja que a veces se producen problemas, ¿no? Y tercero, tener una ley lo suficientemente fuerte para perseguir y combatir el narcotráfico y el tráfico, que es lucrar con el daño de otros. Tener unas indicaciones que puedan equilibrar esas tres cosas es una gran apuesta, es un gran desafío, y que creo que somos capaces de llevarlo a cabo.
Nosotros, con respecto al consumo, uso público, lo que pusimos en el programa, sin duda que era, ojalá, una sanción administrativa y no una sanción penal. Es decir, una persona que está portando en la calle y para uso público, que está consumiendo en espacios públicos, que no tenga que pasar por garantía. ¿No es cierto? Que no se sospeche, sino que es consumo. En ese momento, nuestra gran apuesta es juzgado policía local, que es como beber en la vía pública. Y la otra cosa importante es poder diferenciar para el consumidor del microtraficante, donde se están haciendo apuestas, especialmente con cannabis, con respecto al gramaje que puedan portar y que se pueda plantear por derecho que es para consumo y no para microtráfico. Ahora, nosotros estamos tremendamente preocupados por estas cifras epidemiológicas que tenemos y dónde está ubicado el problema. La vulnerabilidad social es tremendamente importante en Chile. Las drogas y el alcohol profundizan las inequidades, ahí se concentra el gran problema. Tanto las personas que estamos siendo atendidas, esas personas que estamos atendiendo a estas personas, estas 30.000 personas, son AB FONASA el 93%, AB FONASA, ¿no? Ese es el perfil que estamos atendiendo. Son claramente sector de indigencia y sector de pobreza. Entonces, es una población que nos preocupa. Otra de las cosas importantísimas es que para disminuir el consumo, tenemos que disminuir el acceso a la sustancia, a todas, y tenemos que aumentar la percepción de riesgo y no normalizar el consumo para que nuestra población tenga un estilo de vida saludable, tenga un bienestar subjetivo global y la verdad que no tengamos las pérdidas y las bajas en esta población. Entonces, yo diría que una de las cosas importantes es que tengo que recordar, soy también, a lo mejor no, soy médico, soy psiquiatra, experto en adicción y por eso probablemente estoy en este tema. Las drogas son nocivas y estas sustancias las estamos tratando de alejar de la ciudadanía. En este libro que ustedes les comparto, donde están las percepciones de los diálogos ciudadanos, las personas, la mayoría de nuestros ciudadanos, están con mucho miedo a que se les acerquen, a ellos y a sus seres queridos. Nos dicen en forma muy categórica que quieren mucho más prevención familiar, quieren tener herramientas para criar bien a sus hijos, quieren programas robustos en la educación, muy robustos, quieren programas robustos en la comunidad, quieren medios de comunicación que los informemos claramente en forma fidedigna. Por lo tanto, claramente es volver a ratificar que plantear que las drogas dañan la salud, especialmente a estas poblaciones, y la gran mayoría de jóvenes, adolescentes y de adultos no consumen. Por lo tanto, en términos de conclusión, nosotros queremos reducir el consumo, ese es el objetivo de este servicio, fuertemente cumplir con el programa de gobierno y lograr quebrar la curva hacia abajo. Queremos una población más sana, una población con mucho más bienestar subjetivo. Queremos enfocarnos en proteger la salud de la población, niños, adolescentes, vulnerables sociales, y la verdad que estas indicaciones creemos que tiene un equilibrio que va en esa línea, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que queríamos plantear desde el servicio, y estos planteamientos lo hicimos al interior del gobierno, donde se traducen en las indicaciones que van a ser presentadas con más precisión, ya por el acuerdo del gobierno y en responsabilidad del ministro del Interior, que probablemente va a ser él que exponga en esta sala. Gracias. Tiene la palabra el doctor Ale Figueroa, director del ISP. Sí, en la próxima van a venir los invitados. Primer tema. Ahí abordamos. Ya. Hay una presentación. Tiene que abrirlo. ¿Cuál es? Presidente. Pero está por internet. Presidente, la presentación, tal como usted, a ver.
No, es muy grande, tiene que ser en 85. ¿Dónde está? Ahí, con ese. Ahí queda justo, mire. Ahí sí. Bueno, como usted nos pidió en representación de la comisión, venimos a presentar los principales efectos de los cannabinoides. Gracias. La evidencia y la normativa vigente. ¿Ya? Es el contenido de la presentación que ya está en poder de la Secretaría de la Comisión y también en las carpetas de cada uno de ustedes. En primer lugar, decir que el sistema cannabinoide no es una invención de la química, sino que está en los mamíferos, en los seres vertebrados desde hace mucho tiempo. Y así como existen plantas que reciben el nombre de cannabis, existe un sistema en el cuerpo que está repleto de estos receptores, especialmente a nivel de cerebro, médula espinal, y también la investigación ha demostrado que se encuentra en otras partes del cuerpo, incluso tejidos y células, fundamentalmente el sistema inmunológico. Ahí se muestran las principales estructuras en las cuales están estos receptores. Hay dos tipos de receptores, los CD1 y los CD2. La principal característica de ellos es que están vinculados a una proteína G y que hace que este sea uno de los principales receptores que hay a nivel cerebral. Ahí está la zona del cerebro donde actúan, no les voy a aburrir con eso, porque ustedes lo pueden leer. También está en la tabla resumen que les entregamos, ¿no? Lo importante es que se destaque que hay un ligando o un neuromodulador que circula, que se llama anandamida, y es finalmente el que, por así decirlo, cumple un papel como los cannabinoides externos, y que generalmente, está siempre presente modulando la respuesta sináptica en el cerebro, en la médula espinal y también a nivel periférico. Es decir, es una sustancia presente en el organismo y que fundamentalmente inhibe la liberación de ciertas sustancias químicas o neurotransmisores, fundamentalmente actuando en la neurona presináptica. Hay una comparación entre la anandamida y el THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que se adquiere en forma externa al consumirla a partir de derivados de cannabis. Aquí se muestra una compleja relación de estas sustancias actuando arriba en el terminal presináptico y abajo en la zona presináptica. A diferencia del THC, la anandamida y otros productos cannabinoides se degradan rápidamente, es decir, se producen de acuerdo a la necesidad que hay en el organismo y se degradan, se destruyen y se excretan rápidamente, a diferencia del THC, que se demora bastantes horas en ser metabolizado. Los receptores CD1 están fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central. La investigación también ha demostrado que se encuentran en glándulas endocrinas, en tejidos periféricos, y quizá algo muy interesante, que también se encuentran en linfocitos B, o células inmunitarias. A diferencia de los CD2, que esto prácticamente hay muy poco en el cerebro, los CD2 no tienen, es decir, productos o sustancias que estimulan este tipo de receptores, no producen los efectos psicotrópicos que producen la estimulación de los receptores CD1. Lo cual es muy interesante porque hoy día hay mucha investigación que se está desarrollando en el mundo buscando aplicaciones terapéuticas de estos cannabinoides que tengan menos concentración de THC o que estimulen a los receptores CD1 y que estimulen más los receptores CD2, fundamentalmente a nivel de analgesia, antiinflamatorio y antineoplasia. Los cannabinoides exógenos, ustedes ya los conocen, no los voy a aburrir porque han sido testigos de diferentes intervenciones al respecto. La cannabis sativa es la principal planta. Hay diversos derivados de la misma planta. La hierba propiamente tal contiene un 6% de THC, es decir, que estimula los receptores CD1. La resina de cannabis, o también conocido como hachís, tiene aproximadamente un 20% de THC. El aceite, que se usa básicamente con fines tópicos, tiene un alto porcentaje de THC. La composición química, el tetrahidrocannabinol es el más importante, el delta 9, porque tiene más potencia. Los de más abajo, los cannabinol, son aquellos que no tienen un efecto psicotrópico.
pero sí tiene una alta actividad antiinflamatoria y tiene una cierta actividad bactericida. El tetrahidrocannabinol, ya lo explicamos, tiene efectos psicoactivos. Aquí hay una cosa anecdótica que antes lo usaban y todavía siguen usando para la industria textil, para fabricar cuerdas, etcétera, etcétera. Un dato interesante es que la planta depende mucho del clima donde se desarrolla. Si ustedes ponen una planta en Inglaterra, la cantidad de CBD o cannabinoles es mucho más alta que la de THC, prácticamente no existe. Dicen que es por el clima, básicamente frío, de tal modo que en esos lugares la cantidad de sustancias que estimulan los receptores CB1 son más bajas. Si usted cultiva la misma planta en países con más calor, por ejemplo en Sudán, la situación se invierte y aumenta el THC y baja el CBD. Se puede consumir por vía inhalatoria, que también aquí ha sido mostrado en la Cámara en la Comisión de Salud, por vía oral. Hay algunos productos que ustedes ya saben que se administran por vía spray. Esto es un PDF, lo tratamos de hacer más rápido. Si ustedes se dan cuenta, a mano izquierda se muestra una planta de cultivo, después la cosecha. ¿Qué es lo importante de esta diapositiva? Es la relevancia de destacar que esta droga, a nuestro juicio, tiene que ser estandarizada desde el origen, desde el cultivo hasta la cosecha y el procesamiento y la generación del medicamento, o la materia prima estandarizada. Los posibles efectos terapéuticos, ya se aquí se han dicho, tiene un efecto broncodilatación, antiemético, estimula el apetito, analgesia, también trata con diferentes evidencias que aquí le vamos a mostrar y diferentes resultados sobre la espasticidad, sobre la debilidad muscular y sobre el dolor crónico. Uso de efectos, como estoy en el tiempo, aplicaciones médicas, ustedes ya las conocen. También están sus carpetas, las dosis más frecuentes que se usan para determinadas dolencias. Este es un dato interesante que lo descubrimos haciendo la presentación, que la cannabis existe, por lo menos está en el laboratorio chileno, en la farmacopea nuestra, hasta el año 1940, no es algo raro. Y también señalar que el ISP ha registrado productos con cannabis, pero fundamentalmente cosméticos. Hemos autorizado 4 ingresos de productos con cannabis para fines farmacológicos con receta de un médico prescrita a un paciente determinado. El producto registrado en Chile es ese, que ya está descontinuado. El Sativex, que también ustedes lo conocen, y que fue registrado fundamentalmente en algún momento solo con fines provisionales, no un registro definitivo. Este medicamento tiene patente hasta el 2015 en Alemania, la cual se levanta a partir del próximo año, por lo tanto podría ser copiado. Drogadinol, THC, básicamente esto se usa en pacientes que tienen pérdida de peso, pacientes con SIDA. Esta es la indicación. Pacientes que no han respondido a terapia antiemética, fundamentalmente pacientes que tienen alguna neoplasia. Y también se usa como tratamiento coadyuvante de dolor crónico, fundamentalmente de origen no canceroso. Ahí es lo que les dije hace un rato atrás. Se ha autorizado en 4 condiciones de salud, que son las que están ahí, en todos los cuales se argumentó por parte del médico que era importante indicarlo. La normativa internacional, como ustedes saben, nosotros tenemos una convención única de estupefacientes que fue reconocida en el año 1968 a través de un decreto del Ministerio de Salud del Presidente de la República, de Relaciones Exteriores, perdón. Gabriel Valdés, su Orcasora, era ministro de la época, y con él reconoció el convenio, y ese convenio está vigente hasta la fecha, ¿ya? Y este es un convenio muy importante porque obliga a las naciones a hacer, por ejemplo,
previsión de las plantaciones que van a hacer los países. El principal productor que planta cannabis es Estados Unidos. Sin embargo, las cifras que ellos informan no son cifras, son cifras solamente de aquellas zonas donde los estados no está autorizada la cannabis. Es decir, en todos los estados que sí está autorizada la plantación, ellos no informan esas cifras, por lo tanto puede ser mucho más. Canadá es el principal consumidor de esta sustancia, o mejor dicho, la principal nación que hace previsión ante las Naciones Unidas, cuyo organismo es el JIFE, es Canadá. La norma, claro. Y también es donde hoy día existe, de hecho a ustedes les entregué un paper que está recién liberado, que fue publicado recién en julio de este año, de evidencia acerca de justamente uno de los temas más controversiales que hay en el uso de los cannabinoides exógenos, es la seguridad de ellos, en términos de generar menos efecto adverso, de generar adicción, y es el primer estudio randomizado que se hace con un año de seguimiento, porque todos los otros estudios que ustedes tienen en su poder son estudios que son acotados máximo a 4 semanas o 2 meses. En cambio este hizo un seguimiento de muchos pacientes a lo largo de un año. Aquí está la normativa vigente. Estoy con Vivi Ferrada, quien es nuestra jefa del departamento jurídico, quien puede exponer con más detalle algunas de estas normativas que seguramente ustedes van a estar interesados en conocer, particularmente después del anuncio que hizo el Ministerio del Interior y después de la exposición del director de Senda. El único organismo o la autoridad encargada de autorizar y controlar este tipo de sustancias es el Instituto de Salud Pública. Nuestra regla general hoy día por ley es la prohibición, y la excepción está dada en usos calificados que un médico tiene que evaluar, y el Instituto de Salud Pública también genera una resolución al respecto permitiendo el uso, ya sea con fines clínicos o bien con fines de investigación. A nuestro entender, la legislación actual permite, sin embargo, la claridad que se está anunciando da más claridad para seguir haciendo este proceso. La evidencia que hay es una evidencia controversial, excepto por el último paper que le señalé. También vamos a hacer llegar a la Secretaría todos los estudios que tenemos. Y lo importante es que en los últimos 5 años, exceptuando el último estudio que les señalé, el principal outcome o el principal resultado esperado de los ensayos clínicos era el manejo del dolor con cannabinoides. La evidencia que hay es una evidencia de débil a moderada respecto de los efectos significativos en el dolor. Sin embargo, justamente los metaanálisis lo que arrojaban es la necesidad de contar con estudios que tengan una mayor duración en el tiempo. Y en Canadá lo están haciendo, y tengo entendido que también en Europa. La necesidad de ensayos clínicos, de acuerdo a nuestra revisión que hemos hecho con los equipos de bioquímicos, químicos farmacéuticos y médicos del Instituto de Salud Pública, es que la acción farmacéutica de la cannabis requiere ser reforzada por estudios de mayor fuerza que los actualmente publicados, pues el número de participantes era muy bajo, los sesgos involucrados, el seguimiento hasta ahora, si bien se inclina a favor del uso terapéutico, no son definitivos, pero sí podemos decir que son auspiciosos. Eso es. Bien, muchísimas gracias, doctor Ale Figueroa, doctor Mariano Montenegro. Les esperamos el próximo martes a las 17:30 en primer lugar de tabla, y le pediría también a doctor Montenegro que pudiera traernos también alguna presentación en PowerPoint sobre lo que usted enunció en distintos pasajes de la intervención en cuanto a los niveles de adicción, la magnitud del problema, para que hubiera más elementos de juicio en el debate también. Por haberse cumplido diputado, doctora Corsi. Voy a anunciar el tema del bono, del proyecto de ley que ingresa con discusión inmediata mañana. Pero no ha ingresado todavía. Sí, pero para que anuncie. ¿Usted no está contando lo que va a pasar? Eso. Ya. Bien. Por haberse cumplido el propósito de la reunión, se levanta.